Y este mensaje fue y todavía es una advertencia a los santos y al mundo de la voluntad de Dios por salvar al hombre. Y es claro que estamos viviendo en el tiempo del mensaje del tercer ángel. Y es por eso que desde este tiempo la expresión mensaje del tercer ángel pertenece a nuestro vocabulario cristiano de iglesia. Es bueno saber que no hay ninguna otra iglesia que esté predicando el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Y esto es un punto muy importante en la historia final de la predicación del Evangelio a través de la justificación por la fe. Es el centro del mensaje de los tres ángeles en la justificación por la fe, porque es el mensaje por el cual Dios quiere salvar al mundo del pecado y dar la vida eterna. Ahora, si nosotros creemos como un Dios de amor, este mensaje debe darse dentro de ese marco de amor. El aparente enfoque negativo que tiene el mensaje en Apocalipsis 14, 6 al 9 de los tres mensajes angélicos, este aparente mensaje negativo es un aspecto positivo del mismo, porque Dios es un Dios de amor. Si no hubiese amor, no habría reprensión. A veces no es fácil de entenderlo, pero es el amor el que impulsa la reprensión. El amor impulsa la reprensión. Y es por eso que Él está dando un mensaje tan tremendo al mundo. Dice: yo no quiero que perezcáis, quiero que viváis. Y la vida es el centro de este mensaje del tercer ángel, porque la justificación es el principio de la vida eterna. Justificación. Y a medida que lo vayamos desarrollando, entenderemos la profundidad y la trascendencia que tiene el mensaje de la justificación. Es el programa de vida para el hombre basado en el amor de Dios. El mensaje del primer ángel es el mensaje del poder creador de Dios, pero el mensaje del tercer ángel es el mensaje del poder recreador de Dios. Y en Génesis 1 y 2 obtenemos una visión muy buena del principio de la justificación por la fe. Porque no podemos hablar de justificación sin hablar del poder creador y recreador de Dios. Alguna vez debiéramos comparar, hacer un pequeño estudio de comparación entre el capítulo 1 de Génesis y el capítulo 3 del libro de San Juan, la creación y la recreación. En el capítulo 3 de San Juan encontramos allí la experiencia de un hombre turbado, de un hombre que decidió estudiar las Escrituras a la luz de la luna, quizás, porque era el estudiante nocturno en la Universidad de Jesús. Y me estoy refiriendo a Nicodemos. En Génesis 1 encontramos que el mundo estaba en un estado de caos. Y en Juan 3 encontramos un hombre con el alma en caos. En el capítulo 1 de Génesis encontramos que Dios hizo que sea la luz. Y la luz vino como resultado del movimiento del Espíritu de Dios sobre las aguas. Y en el capítulo 3 de Juan encontramos que el Espíritu de Dios penetró en el corazón de este hombre y lo iluminó para vida. Y podríamos seguir haciendo esta comparación, pero volvamos a la acción de Dios en el capítulo 1 de Génesis. Ahí se mencionan 37 veces que Dios actúa, que Dios dice y que Dios crea. Y en el capítulo 2 de Génesis, 22 veces actúa Dios. El Señor hizo, el Señor Dios creó, el Señor Dios formó, etc. Es un cuadro realmente maravilloso de la justificación o de la vida
por la fe. Se ve el poder de Dios para crear la vida y sostenerla. Y es asombroso aún hoy día el poder creador de Dios. Tomemos por ejemplo un día de 24 horas y pensemos en todo el crecimiento que hay en el mundo en un periodo de 24 horas. Cada hoja de hierba que crece un poquito, cada árbol que crece un poquito, cada flor que se abre, cada criatura que nace y crece, cada ser humano que todavía sigue creciendo. Pensemos en todo este crecimiento del mundo entero en un periodo de 24 horas. Millones y millones de toneladas de materia que llegan a la vida y a la existencia en un periodo de 24 horas. Notamos el poder de Dios es tremendo y debiéramos honrarlo más por ello. Y así la verdad de la justificación de la fe llega a ser la voluntad de Dios, llega a ser el propósito de Dios, el pensamiento de Dios en su bondad, en su amor, su poder sustentador para la vida en el universo y se exhibe en el universo. Ahora notemos que finalmente el hombre es el recipiente de esta bondad de Dios, del amor y del poder, y que Adán reconociera la supremacía de Dios y que para Adán fuese inevitable tener que reconocer que todo lo que él veía, que todo lo que él tocaba, que todo lo que él sentía era sencillamente un don de Dios. Y aún el sonido y la presencia de su propia esposa eran suyo como un don de Dios, como un regalo de Dios. Su propia existencia, su capacidad de pensar, su capacidad de actuar, era todo el resultado del poder dinámico de Dios. Eso es justificación por la fe. Es la oportunidad que tiene el hombre de reconocer, de admitir que cada latido del corazón, que cada pestañeo de nuestros ojos, que cada funcionamiento de la mente y que cada movimiento que hacemos, que cada paso que damos y cada respiración que efectuamos, cada cabello que cada día crece en nuestra cabeza, todo lo que está alrededor y en nosotros es el resultado de ese don de Dios, del poder de Dios. Hay un texto en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, que es otro cuadro de la justificación por la fe. Dice allí: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para las riquezas. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da la fuerza para el poder para las riquezas. A veces se habla de mayordomía y acabamos de escuchar un corto de mayordomía. Yo no sé a qué conclusión podemos llegar cada uno con respecto a nuestras mayordomías, pero tenemos tantas justificaciones a veces que no nos permiten comprender la profundidad de esta cuestión. ¿A dónde irá a parar el dinero? ¿Qué harán con el dinero? Primero están las obligaciones y tantas otras justificaciones que a veces tenemos. Pero yo sé que si no nos ponemos de acuerdo con Dios en recordar que Él da el poder para nuestro bienestar, nunca encontraremos la solución a los problemas. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Éxodo 20 dice: acuérdate del sábado, del poder creador de Dios. Y la palabra acuérdate o recuerda
siempre está unida al poder creador de Dios. Cuando pensamos en creación o recreación, tenemos que pensar y recordar el poder de Dios. Eclesiastés 5:19 es otro cuadro de la justificación por la fe. Y dice allí: asimismo dice a todo hombre que Dios dio riquezas y hacienda y le dio también, dice, la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce su trabajo. Y termina diciendo: esto es todo don de Dios. La justicia y la fe son dones de Dios. Y podríamos casi a coro repetir a esta altura, sin ninguna duda: Dios me creó, por lo tanto yo le pertenezco. Yo recuerdo en un congreso en Puig hace muchos años, o por lo menos para mí hace muchos años. Quizás fue alrededor del año 67, un congreso sobre justificación por la fe con el pastor Spangler. Él se especializaba en este tema. Y él hacía hacer una prueba con los hermanos en la iglesia. Y tal vez sería bueno que lo hiciésemos. Él decía: levanten el dedo índice. Levanten el dedo índice. Y muévanlo, dice. Muévanlo, dice. Muevan la mano. Si ustedes deben saber que lo están haciendo por el poder de Dios. No hay otra forma. No lo hacemos por nosotros mismos. Lo hacemos por el poder y el amor de Dios. Hoy conocemos quizás personas que quisieran poder mover las manos, los pies y las piernas, y por más que quieran, a veces no lo pueden hacer. Hoy podemos dar gracias al poder de Dios que nos permite mover todo aquello que nos fue dado como una bendición. Es el poder, dice Hebreos capítulo 1, es el poder sustentador de Dios. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. Sustentando, no solo creó, sino que sustenta. Todas las cosas, dice, por el poder de su palabra. Cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, él vio allí a un Dios que estaban adorando sin conocerlo. Y él le dijo: yo vengo a decirles quién es ese Dios. Y es el que creó los cielos, la tierra y todo cuanto hay. Estaba presentando el poder creador de Dios. Y en Hechos de los Apóstoles, en el libro El Hecho de los Apóstoles, Elena G. de White dice que la vida espiritual no se mantiene por un milagro directo de Dios, sino por las agencias divinas que están a nuestro alcance, tales como la oración y el estudio de la Biblia. Entonces él hace esta comparación y dice que la tierra se mantiene no por un milagro directo, sino por el poder sustentador de Dios, las agencias divinas que Dios ha provisto, la lluvia, el sol, los elementos de la tierra, y ese poder que nos permite hacer uso de cada facultad que tenemos es el poder sustentador de Dios, unido al poder dinámico de Dios. Y por eso, cuánto cuidado debiéramos tener para ver qué piensa nuestra mente, para ver qué hacen nuestras manos, hacia dónde caminamos, qué decisiones tomamos. No somos nuestros, dice el apóstol Pablo. Hemos sido comprados por precio en la recreación. Pertenecemos a Dios y solamente, dice, encontraremos verdadera felicidad y paz en la obediencia a Dios. Vamos a mencionar tres cosas con respecto
a la referencia del poder creador de Dios. La primera de ellas que aparece allí es el amor. El amor de Dios es lo que lo impulsó a crear. Y el amor está tejido en la creación y el poder de Dios. Y eso es cierto en nuestra creación física. Podría habernos creado sin ojos para no poder ver las maravillas que había creado. Podría crearnos sin el oído para oír los sonidos de la naturaleza y no poder ver ni oír todas estas bellezas y colores que nos rodean. La habilidad y capacidad de los sentidos para gozar de cosas buenas con que Dios nos ha rodeado en nuestra existencia. Nuestra creación física exige una personalidad de amor para crear un mundo como el nuestro. Decía Spangler, dice, ¿por qué los ateos no creen en esto? Porque ninguna mente humana, dice, en su estado pecaminoso, podría ni puede haber concebido un mundo como el nuestro. Ninguna mente humana en su estado pecaminoso podría haber imaginado un cuerpo como el nuestro. Piensen en la industria de las bebidas de alcohol. Piensen en las industrias de la bebida de alcohol. Si ellos tuvieran que crear un mundo, ¿cómo lo harían? Si ellos tuvieran que crear un mundo, por los ríos, arroyos y mares correría el alcohol. Hasta los peces estarían borrachos. Eso es lo que el hombre haría. Y si no, reflexionen en el estado actual del mundo gobernado por el hombre. Pero al mirar las bellezas de la naturaleza que nos rodea, aún con todo lo que hacemos para destruirlas, nos exige pensar que solamente una personalidad de amor pudo haber creado todo esto. Pero para comprender cabal y profundamente, una persona debe comprender primero y amar a Dios. Y podríamos recurrir a cualquier aspecto de la creación para demostrar que implica una personalidad de amor. Pensemos en la creación de las criaturas, en el proceso de la gestación del ser humano. Hay amor implicado en esto. Hay amor implicado en el proceso de la gestación. No sé cuánto amaríamos a un hijo si se lo fabricara en serie como los automóviles en una línea de montaje. No sé cuánto lo amaríamos. Podríamos comprar uno, quizás podríamos ir y comprar uno, llevarlo a casa, estaríamos quizás excitados, pero no habría atado a ellos ese sagrado amor que no nos permite cambiarlo cada año por un modelo nuevo. Y la diferencia es el amor. En los procesos del crecimiento de nuestras condiciones físicas está involucrado el amor de Dios, porque Dios dispuso la forma que despierte el amor en su creación. No hay mayor orgullo por amor que una madre después de haber concebido un hijo, porque puede amar a quien concibió a su imagen y que vive por la transmisión de su propia vida. Ese hijo vive inconscientemente por la fe. La vida, dice, surge por el amor de Dios. Por eso la vida, dice, es espiritual. La vida es sagrada porque un Dios de amor nos trajo a la existencia con un propósito sagrado. Traicionar a Dios es traicionar la vida misma. Y vivimos inconscientemente por la fe. Y esta vida de vuelta a Dios en obediencia por fe y amor es el fundamento de la doctrina de la justificación por la fe. Segundo punto, unido al poder creador de Dios está la seguridad. Hoy en día se habla tanto de la seguridad o de la inseguridad, pero unido al poder creador de Dios está la seguridad.
muy profundo, dice, en el corazón de cada ateo e incrédulo, dice el pastor Spangler. Hay una gigantesca caverna de dudas y de inseguridad, porque nada puede dar al hombre un sentido de valor, de confianza y en sí mismo y de seguridad que creer y saber que yo he sido hecho, formado y sustentado a la imagen de Dios. Que no venimos del jardín zoológico, venimos del jardín del Edén. Y dice, y tener ese pensamiento de que yo he surgido de una forma de vida baja e inferior es depresivo, es degradante y rebaja aún a Dios y al hombre en dignidad y carácter de la creación. Tercer punto, unido al poder creador de Dios, dice, está la salvación. Unida a la creación de Dios está la salvación o recreación. Recordemos a David, un adúltero y asesino. Salmo 51, 10, David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hay un reconocimiento de su propia situación y un reconocimiento del poder creador de Dios. 2 Corintios 5, 17, el apóstol Pablo por eso dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y ese término de nueva criatura habla de una creación nueva. Es una nueva creación. Necesitamos ese nuevo poder recreador y debiéramos agradecer más a Dios por este poder creador y recreador. Quizás podremos detenernos demasiados en este aspecto, pero notemos cómo el hombre rechazó la justificación por la fe. Notemos cómo el hombre rechazó la justificación por la fe. Fue un día triste el de Génesis capítulo 3. Creo que quizás fue el día más triste después de la muerte de Jesús en la cruz. Cuando Eva fue tentada por el diablo, capítulo 3, versículo 5 de Génesis. Él les dijo que serían como dioses. ¿Qué mujer en el mundo podría resistir esa tentación? Si ella legítimamente. Quizás nosotros hoy no seamos tan ingenuos, pero en su ingenuidad, ella creía legítimamente lo que le estaban diciendo, que sería una diosa. ¿Cómo Adán podía ahora resistir también a su esposa que vino comiendo y le dijo, mira, come y serás un dios? Yo a veces veo programas en la televisión donde hay personas que se esfuerzan por llegar a ser diosas y dioses. Y esto fue una tentación tremenda. Debilitó el fundamento mismo de la fe en Dios y cuando ellos pecaron, entonces también vino la justificación propia. Adán dijo, la mujer que tú me diste. Cuando fue a ver a la mujer, le dijo la serpiente que estaba en el árbol. Y aunque nosotros muchas veces sepamos que estamos equivocados, la primera intención es la justificación propia. La primera intención es dar una razón por qué lo hice. En los crímenes más horribles, realizados por los criminales más empedernidos, ellos tratan de justificarse, de dar una razón de por qué lo hice. Y Adán y Eva no eran diferentes en este aspecto porque ellos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Así como nosotros. Lo primero que hicieron después que sintieron la culpa fue hacer algo, fue realizar algo había que hacer porque ahora eran culpables. Y eso fue hacerse un vestido de hojas, pero cuando vino el Señor dijo, eso que ustedes hicieron no sirve. Yo haré algo distinto y ustedes recuerdan. Yo creo que Adán mismo
tuvo que sacrificar él mismo los animales y el Señor dice, les hizo vestidos de pieles. Génesis 3:21, Dios trabajando él mismo para justificar a Adán y a Eva. Y dice allí, Jehová hizo, la ropa no se la hizo ni Adán ni Eva, quizás porque no eran costureras ella, pero el hecho es que Dios tomó la iniciativa y él mismo, dice, le cosió los vestidos. Sería bueno imaginarnos a Dios haciendo esto a nuestro lado. El primer acto de Dios después que ellos pecaron fue quitar sus vestiduras de hojas, fue sacar esas vestiduras que hoy todavía simbolizan las obras de los hombres, ese pensamiento pecaminoso del hombre, y pronto creo que vendrá el día cuando ni siquiera se usarán las hojas para cubrirnos, porque el hombre desafía la moral de Dios con la desnudez del pecado en su cuerpo. La sensualidad tuvo su origen en el Edén después del pecado, tanto que a veces se preocupan por la sensualidad. La sensualidad tuvo origen cuando entró el pecado. Por eso el hombre siempre está desafiando la moral de Dios con la desnudez del pecado en su cuerpo. El primer acto de Dios después que ellos pecaron fue quitar este aspecto, este concepto, este trabajo que tenía que ver cómo el hombre se viste a sí mismo. Y Dios proveyó y le dijo, aquí tengo unas vestiduras para vosotros. Vestiduras que simbolizaban la justificación por la fe. En Isaías 61:10, el profeta trata de interpretar el simbolismo y significado de este texto. Y entonces dice allí, casi exclamando, dice el profeta Isaías, me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió de vestido de salvación y rodeóme de manto de justicia. Él está interpretando aquella visión que pudo haber tenido de cómo Dios trataba de justificar a Adán y Eva, quitándole sus propias vestiduras para vestirlo con la vestidura del manto de la justicia. Porque el estado de desnudez es el estado de culpa, es el estado de pecaminosidad. Pero cuando estamos vestidos de la justicia de Cristo y fuimos perdonados, dice, nuestra culpa desaparece por el don de la justificación. Estamos ahora en armonía con Dios, dice. Este mensaje de la Odisea nos aconseja también tomar este tipo de vestiduras. Recordamos el arca de Noé. Recordemos un poco el arca de Noé. Esa arca era la justificación de Dios. Adentro del arca había seguridad. Recuerdan que ligado al poder creador de Dios estaba la seguridad. Dentro del arca había seguridad. Afuera destrucción y muerte. Y muchos habrían pensado salvarse fuera del arca, por ellos mismos, pero no pudieron hacerlo. Es únicamente por la intervención divina que puede ser cambiada el alma humana. A veces decimos y escuchamos con razón, el ser humano no cambia. Y hay mucha razón en esto. Porque solamente el ser humano puede cambiar por el poder creador y el poder recreador de él, de Dios. Cuando Cristo mora en el corazón del hombre, este es recreado a la imagen de Dios, cambiado, renovado, hecho nuevo. Notemos ahora el texto del apóstol Pablo en referencia a todo esto en Colosenses capítulo 1, versículo 27. Él dice allí, porque toma casi como el cenit mismo del propósito divino para el hombre. Colosenses 1:27, San Pablo dice, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. No hay otra esperanza para el hombre a menos que Cristo esté en él, dice.
Y esto es real en la experiencia divina. Esta es la parte más importante quizás del mensaje del tercer ángel, porque es aquí donde el hombre realmente llega a ser cristiano. Cuando Cristo está en su vida, dice Spangler, la religión llega a ser tangible. La religión, dice, podemos manejarla. La religión nos permite tocarla, verla cuando Cristo recién está en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo, no vivo yo. Y todo lo que pudo hacer, lo hizo, dice, porque es Cristo que vive en mí. No vivo ya yo. Cuando Cristo, dice, está en uno. Dice, ojalá Dios nos bendiga para tener este tipo de experiencia, pero una cosa. Los que tienen esta experiencia no la tienen porque hayan aprendido intelectualmente a lo mejor tanta doctrina, o porque la practican externamente, o porque forma parte de la apariencia que a veces queremos demostrar, porque guardamos a veces las formas. Los que tienen esta experiencia no la tienen por eso, sino porque sus vidas, dice, están tan íntimamente ligadas a Dios, con la vida de Cristo, dice, que sus corazones terminan latiendo, dice, al unísono con Cristo. Y esto es lo que debiera significar el sello de Dios en la vida de un hombre. Cuando la hermana Huay dice que este tema de la justificación por la fe, quizás en 100 personas, dice, haya uno que lo comprenda. Quizás haya uno que lo comprenda. Lo decimos, lo enseñamos y tal vez lo conocemos intelectualmente, pero yo en realidad no estoy hablando de esto. Lo que quiero decir es que son pocos los que entienden, cuyo corazón capta esta tremenda verdad de la experiencia de la justificación, que Dios nos justifica por la fe. No hay nada que podamos hacer en orden a obras para obtener la justificación de Dios. Gálatas 2:21 dice, si la justificación fuese por las obras, por demás murió Jesús, por demás murió Cristo. Efesios 2:8 y 9 dice, no por obras. Romanos 3:20, no por obras nadie es justificado. Hechos 13:39 dice, no pudiste ser justificado por las obras. Podríamos hacer todas estas obras que demanda Dios en la ley, cumplir con la iglesia, devolver fielmente nuestros diezmos, amar al prójimo tan profundamente hasta el punto de capaz de poder dar la vida por él. Pero si a pesar de todo esto Jesús no hubiese muerto en la cruz, todo esto no serviría absolutamente de nada, no por obras. No nos salvamos, dice, por las obras. La salvación es el fruto de la justificación. Las obras son el producto de la santificación, son dos cosas distintas. Dice, yo no obro para salvarme. Yo obro porque ya soy salvo. Las obras son el resultado de la justificación, no el medio de salvación. Pertenecen a la santificación, porque la justificación, y este es otro punto importante, es mucho más que perdón. A veces hablamos de la importancia del perdón, pero la justificación es mucho más que perdón. La justificación declara de un hombre que es como si nunca hubiese pecado. Es casi imposible captar todo el sentido de esta expresión. Miren, claro, hipotéticamente, si yo tuviera $2 millones o tuviera un reloj que es mucho más barato, y si a mi amigo yo le robo el reloj y luego me arrepiento de haberle robado el reloj o $2 millones, y después voy y me arrepiento y le pido perdón, se lo devuelvo y
Y lo más probable es que Él me perdone. Es posible que Él me perdone. Pero hay una cosa, dice. El hecho de que yo lo hice todavía sigue existiendo en la mente de ambos. Todavía sigue existiendo en la mente de ambos. Aun cuando Él no me lo recuerde más, aun cuando nunca más me lo traiga a la memoria, el hecho sigue existiendo en la mente de ambos. La justificación, sin embargo, declara que el hombre es justo. Hasta el perdón podemos no traerlo a la memoria, pero el hecho es que está siempre presente. Eso es perdón. Pero la justificación declara que el hombre es justo, que es la justicia de Cristo a mi cuenta y que yo soy, escuchen bien, hermanos, que yo soy tan legalmente justo como si nunca hubiese pecado, como un niño recién nacido. Eso es justificación. La justificación es mucho más que perdón. Esto es un pensamiento realmente profundo. Miqueas 7:19 dice: Él tendrá misericordia de nosotros, Él perdonará nuestras iniquidades. Hasta ahí, perdón. Lo que sigue es justificación. Fíjense, dice: pero echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. No me acordaré más de ellos. Esto es justificación. Es mucho más que perdón. Claro. Y esto es: no importa cuál haya sido mi pecado. Esto es así. No quiero, claro, omitir los pasos de arrepentimiento, confesión y perdón. Esto lo doy por sentado, que esto lo sabemos, y porque de lo contrario no habría ni perdón ni justificación. No importa cuál haya sido mi pecado, la justificación me declara justa. No importa lo que yo haya hecho, cuán profundo me haya arrastrado el pecado en sus oscuros caminos, no importa. Dios me declara justo por la justicia de Cristo. Esto es justificación. La realidad es que estoy, dice, junto a Dios, justificado como realmente justo. Y no es que seamos justos, pero dice Dios: yo te hago justo. No lo sos. Dice: yo no puedo hacer nada para justificarme. El vestido de hojas no sirve, pero es el manto de la justicia de Cristo el que nos declara justos. Y notemos ahora el resultado final, que es el texto que usamos en la introducción. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Notemos dos cosas. En primer lugar, dice: somos justificados por la fe en Cristo. Justificados, no solo perdonados, justificados por la fe. Y en segundo lugar, dice, el resultado, ¿qué es? Paz. Paz. ¿Saben? Muchos de nosotros no conocemos esa paz. Seguimos pensando en los errores que cometimos en lo pasado. Y volvemos cada vez como Goliat para luchar contra ellos. Y mientras más luchamos contra ellos, más nos destruimos. Psicológicamente, conceptualmente, más nos destruimos. ¿Por qué? Porque simplemente no confiamos en Dios. Si yo le regalo un auto que no tengo, también es hipotético, pero si yo pudiera tener y regalarle un auto a alguien gratuitamente, y todos los días viene y me dice: pero ¿es cierto que me regalaste el auto? Sí, mire, el auto es tuyo, ándalo. Y viene al otro día y me dice: pero ¿estás seguro vos que me lo has regalado? ¿Estás seguro? Pero sí, es tuyo, no me debes nada. Y pasa una semana y a la semana otra vez viene de nuevo.
Me dice, pero ¿pensaste bien? ¿Estás seguro que me lo regalaste? ¿No te debo nada? No, no me debes nada, te lo he regalado. ¿Qué está haciendo esta persona? ¿Está dudando de mí? ¿Qué estamos haciendo con Dios cuando nos dice que perdonó nuestro pasado? Estamos dudando de Él. Y por eso volvemos como Goliat y recordamos lo que hemos hecho y todo aquello que nos condena, y volvemos a luchar y no dormimos a veces por estas cuestiones, cuando en realidad no solo nos perdonó, sino que nos justificó para no acordarse más. Yo creo, decimos nosotros, que me perdonaste. Pero ¿estamos seguros que me perdonaste?, le decimos a Dios. Yo sé que me has perdonado, pero volvemos de nuevo y le volvemos de otra vez el pecado de nuevo y volvemos a dudar. Y entonces el pecado vuelve a nosotros y nos aplasta y comenzamos a preocuparnos otra vez. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dudando de Dios. Romanos 5:18 dice, el don gratuito vino para todos los hombres para justificación de vida, para que tengamos vida, justificados por la justicia de Cristo, y que no tengamos más que luchar, sino solamente ser fiel. Debiéramos repasar diariamente esto, el poder justificador y perdonador de Dios. Claro que debiéramos pensar mucho más en esto, porque esto puede cambiar nuestras vidas, nuestras actitudes, cambiaría nuestro corazón, nos haría hombres y mujeres quizás diferentes a lo que somos. El entender, dice, y comprender lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros y para todo el mundo. ¿Saben qué? La tragedia es que el mundo no conoce esto y nosotros no lo comprendemos. Esta es la tragedia. Pero el entender y comprender lo que Dios ha hecho para cada uno de nosotros y para todo el mundo. Hermanos, no olvidemos esto, que el centro del corazón del mensaje de los tres ángeles es la justificación, la doctrina de la justificación por la fe para salvar al mundo. Si entendemos esto, no debiéramos estar callados. Filipenses 3, 8 y 9 dice, y ciertamente, dice el apóstol Pablo, reputo todas las cosas perdidas por el inminente conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y déjolo por estiércol para ganar a Cristo y ser, notemos hermano, y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia que es por la ley, no mi justicia, sino, dice él, la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué más podemos pedirle a Dios? ¿Qué más podemos pedirle en el perdón y en la justificación? ¿Qué más podemos pedirle? Ahora, este es un cuadro de aquí, de Neuquén. Este es un cuadro de la Argentina. Este es un cuadro del mundo. Por eso el mundo está como está. Por eso debiéramos llevar este mensaje del tercer ángel, que es la justificación de Dios para salvar al mundo en los postreros días. Este cuadro del mundo que vive en la selva del pecado en rebelión con Dios. En rebelión con Dios. Miren, hay una historia, no sé si todavía estamos con algún tiempo, pero hay una historia que ocurrió en el año 1960, unos cuantos años después que terminara la Segunda Guerra Mundial, en Singapur. Allí se encontraron dos personas que eran soldados de esta última guerra mundial,
durante 16 años fueron encontrados en la selva, después que había terminado la guerra. Los encontraron en la selva. Ellos no sabían que la guerra había terminado. Y cuando los encontraron y le dijeron que la guerra había terminado, dijeron, no es cierto, todavía estamos en guerra, decían ellos. Y entonces los llevaron, estaban harapientos, sucios, lacerados, sus cuerpos hasta llagados, comiendo lo que podían encontrar en la selva, desde pastos, animales y toda clase de cosas, viviendo allí en la lluvia, en la humedad de esa selva tropical, con los cabellos largos, las uñas largas, sucios. Así fueron encontrados. Esto pasó en realidad. Cuando fueron encontrados, entonces se los vistió con ropas nuevas y ellos decían, esto no es cierto. Ustedes lo hacen para después seguirnos torturando. No podían admitir que la guerra había terminado. Y entonces lo hicieron hablar con una hermana que estaba en otro lugar por teléfono y ellos decían, esa no es nuestra hermana. Ustedes nos quieren torturar psicológicamente. No, no es cierto, la guerra ha terminado. Y hasta que los llevaron al hogar de los parientes que estaban y ellos reconocieron, entonces recién se dieron cuenta y admitieron que la guerra había terminado. ¿Saben qué? El mundo no sabe que la guerra con Dios ha terminado. No estamos en guerra con Dios. La guerra ha terminado hace 2000 años en la cruz. Ahora tenemos una guerra que no es con Dios, es con el enemigo de Dios. Pero la guerra con Dios ha terminado. Dios no tiene más la culpa de nada de lo que nos pasa. La guerra no es con Él, la guerra es con el enemigo. Y Dios nos ayuda tratando de hacer que comprendamos y entendamos que ya no somos más condenados, que la guerra ha terminado. Pero el mundo parece no conocer esto y muchos de nosotros parecen no comprenderlo. Ojalá que esta doctrina de la justificación por la fe en el marco del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 pudiera hacernos comprender la profundidad y la trascendencia de lo que significa, de lo que Dios hizo y hace por cada uno de nosotros. Y entonces que nos ayude para que podamos predicar esto y vivir esto a fin de que podamos ser distintos. El apóstol Pablo dijo, no ser hallado en él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Ojalá que este cuadro del mundo que se vive en la selva del pecado, en rebelión y guerra con Dios, porque el mundo no sabe que la guerra ha terminado, que la paz ha sido hecha, la guerra ha terminado y debemos hablar al mundo de esto. Ojalá que Dios nos bendiga para primero experimentarlo y después poderlo también, para poderlo transmitir. Que Dios nos bendiga en esta mañana y gracias, hermanos.